de esta manera, por lo menos en el arranque, como viene la cosa. El grupo de clases con el último de los 5 deportes que tenemos en el programa de la materia de Periodismo Deportivo 2, Cátedra 1, y efectivamente es el golf. Aquí, lógicamente, que también vamos a hacer, como hicimos en todas las primeras clases de cada uno de los deportes, una mirada pre-deporte, y después sí ya nos vamos a meter con el origen del deporte en sí mismo, sus formas de llegada a distintos lugares del mundo y por ende también en parte de la historia del golf en Argentina. Aquí, tal como dijimos en la clase pasada o en la anterior con el hockey, tenemos una primera situación pre-deporte muy pero muy marcada. Si decíamos que en la historia de la humanidad uno de los primeros hechos relacionados al juego o a una situación no necesaria de la supervivencia era las formas pre-Homo sapiens pegándole con un palo a un objeto, la gran anécdota de surgimiento pre-deporte es que seguramente algún hombre de las cavernas le pegó con su garrote a una piedra y esta cayó en un hoyo y ahí nació el golf, efectivamente, no como lo conocemos ahora, pero sí como forma predeporte. Esa es la más burda, lógicamente es más producto de lo que podemos imaginar que han sido los tiempos previos a lo que somos hoy como seres humanos, y efectivamente es válida porque desde el imaginario también lo tenemos en nuestras formas de pensamiento esa posibilidad. De allí en adelante la evolución predeporte nos lleva a que, como en muchos casos, lo distintivo, y repito, quizá incluso más antiguo que en otro de los deportes que hemos tratado, tenemos en registros iniciales predeporte aquellas culturas que han tenido un basamiento en la conquista y en la expansión de sus territorios, y los primeros registros de un juego parecido a lo que después como deporte vamos a llamar golf, tienen también la situación de los romanos a la vista, como ha pasado en muchos otros deportes. De allí en adelante, el avance predeporte nos lleva seguramente a una lectura ya metidos en la Edad Media, con 2 lugares muy pero muy fuertes de suposición de un estado pre-golf, y esto básicamente son 2 lugares, los Países Bajos, que los conocemos vulgarmente como Holanda o los holandeses, ya tenían en 1300 una forma de juego con un palo y con una bola de cuero que se llamaba golf, con C, golf, y el otro lugar donde la historia predeporte nos sitúa claramente es en Escocia, donde sí efectivamente el nombre aparece ya como golf y tiene la misma lógica. Incluso hay por allí, dando vueltas en estas formas predeporte, alguna pintura, alguna situación de representación en imagen, con un partido 2 contra 2 de escoceses y holandeses. Claramente se los puede referenciar porque son vestimentas muy pero muy particulares de esas 2 culturas europeas, y están lógicamente cada quien con su palo tratando de empujar este objeto hacia un hoyo, y esa es la historia predeporte. En lo que nosotros trabajamos, lógicamente nos pasa lo mismo que con los otros deportes, ya vamos a empezar a buscar un espacio de discusión respecto de cómo se comunica este deporte. Y ahí vamos a empezar a encontrar algunas situaciones que son repetitivas con los otros, pero también, como así lo hemos dicho, tanto del tenis, tanto del rugby, quizá un poco menos del hockey y del fútbol, pero también se dice,
Son deportes que, viniendo desde la cultura británica, tienen el mote de ser deportes elitistas. Esto nos lleva a la primera reflexión inmediata y prácticamente a las primeras clases que hemos tenido, que no hay forma de desvincular el deporte con la cuestión de las élites, porque básicamente se acuerdan que en el nacimiento de todas estas lógicas ya de deporte moderno eran aquellos que desde su nacimiento aristocrático tenían tiempo de ocio, tenían tiempo libre, y eso les permitía convertir los juegos en algo habitual, y de esta manera es como se da el nacimiento del deporte. Después la popularización viene a partir del hecho de que esa decisión sistemática del capitalismo, incluso del precapitalismo, de también dominar de alguna manera los tiempos de ocio de sus trabajadores, hizo que los deportes se volvieran populares. Y la otra, que no la hemos dicho mucho, pero creo que vale la pena repetirlo, porque de alguna manera fue el último paso para la popularización total de todos los deportes, tiene que ver con los medios de comunicación masivos, que esto es lo que nos incluye a nosotros en esta discusión, porque si no sería más que nada una discusión teórica desde dónde vienen los deportes. Los deportes se popularizaron definitivamente a partir de los medios de comunicación masivas, y en ese caso, como primera instancia, lógicamente, los medios gráficos, que fueron los primeros que fueron realmente masivos, realmente alcanzaban a todos los estratos de las sociedades, primero europeas y luego también de todo el mundo. Pero bueno, ese recorrido nos llevará seguramente en la segunda clase a hablar algunas cuestiones específicas respecto de la esencia de este juego, y allí vamos a notar, sí, una gran diferencia con los otros 4 deportes que hemos tratado, no solo desde su concepción de deporte individual, que está incluso mucho más marcada que en otros, sino básicamente del espíritu de este deporte y de cómo se lo practica. Pero bueno, todo esto dicho tiene que ver con que nunca perdamos la dimensión que nosotros tratamos estos deportes para hacer producciones periodísticas al respecto de ellos. O sea, saber qué tenemos que saber específicamente para después saber qué vamos a contar sobre ellos cuando nos toque realizar los trabajos prácticos. Bueno, creo que como introducción es válida, y le toca al profe Juan Pablo Fis desarrollar los aspectos centrales ya de historia del golf. Gracias, Ale. Bueno, vos en esta introducción hiciste mención a algunos antecedentes históricos del golf, en tanto deporte. Los distintos pueblos, básicamente, que habitaban Europa, tenían prácticas, no digamos que deportivas, pero sí prácticas físico-corporales, en donde, las cuales se asemejaban a lo que es el golf en la actualidad, es decir, el empleo de un palo, de un elemento de cierta longitud, que tomado y colocado de manera perpendicular o más o menos perpendicular al cuerpo humano, permitía golpear un objeto, inicialmente piedras, pero con el tiempo objetos más bien de tipo esferoidal, que eran fabricados con plumas y algún otro elemento similar y envueltos en cuero, y que fueron practicados, por ejemplo, por los romanos, como era el caso del Paganica, o en Inglaterra el Cambuca. También los franceses tenían una suerte de juego parecido al golf, que se llamaba jeu de mêle. Ya en la Edad Media, los belgas
usaban el jolé o practicaban el jolé, los franceses el cross y los holandeses el golf, esta especie de deporte primo hermano del golf por parte de los holandeses. El golf también se llamaba kolven y era un juego bastante similar al golf actual, al golf escocés, en el sentido de que se empleaba un palo curvo o con una especie de cabeza en uno de sus extremos. Esa cabeza, como en los otros casos era lo que la parte justamente del palo que se utilizaba para golpear la pelota, pero a diferencia del golf, el golf holandés, este juego holandés, se solía jugar bajo techo y la reglamentación o la forma de juego disponía que la pelota debía pasar por entre dos postes. Estas han sido distintas expresiones, las que yo mencionaba, similares al golf. Lógicamente que, como siempre hacemos mención, no tienen la característica de ser una actividad deportiva porque no se desarrollaba en un marco competitivo y encuadrado en reglas. Podríamos decir que eran actividades físicas e intelectuales practicadas por los seres humanos, por personas, pero a las cuales les faltaba el componente competitivo, es decir, la competencia, el hecho de que se desarrollen en un marco de competencia y regladas previamente en una especie de cuerpo normativo como es un reglamento. Por eso es que, si bien el origen del golf es más o menos incierto y oscuro, hay un consenso general de que surge como deporte en el sentido en que nosotros interpretamos el deporte en esta materia, tomando aquel concepto de García Ferrando. Surge el golf como deporte en Escocia entre el siglo XV y el siglo XVI, es decir, durante lo que es la Edad Media. Son los escoceses los que lo van reglamentando, son los escoceses los que lo van practicando en primer término. La historia o los estudios historiográficos indican que el golf escocés era jugado, más que practicado, jugado inicialmente por los pescadores que pescaban en los mares del este de Escocia, y que cuando bajaban a tierra, camino a sus casas, tomaban algún palo y con impactaban en las piedras que encontraban en el camino, empujándolas hacia adelante y llevándolas consigo más o menos hasta que se cansasen. Hago un paréntesis. Cuando mencionaba esas especies de antecedentes del golf, en todos los casos, más allá de que en algún caso el objetivo sea meter la pelota en un hoyo, como en el caso del golf actual, o sea, impulsarla hasta un punto extremo, o que pase por entre dos postes, en todos los casos, todos estos antecedentes del golf se parecen al golf actual en cuanto al empleo de justamente un palo y de un objeto al cual se impactaba, como decía Alejandro, inicialmente sí, una piedra, algo que tuviese una forma más o menos esférica, y luego sí, a partir del empleo de, podríamos decir, pelotas o elementos esféricos. Volviendo a lo que es el golf actual, decíamos, el origen se encuentra en Escocia. La historia / leyenda habla de estos pescadores cuando bajaban a tierra que
disfrutaban y se entretenían, ni bien bajaban a tierra de sus embarcaciones, golpeando con un palo piedras y jugando de esa manera. Y justamente este deporte comienza a desarrollarse en Escocia. Inicialmente lo jugaban tanto nobles como plebeyos, pero hay, desde el punto de vista histórico, un registro, podríamos decir, hallado por los historiadores justamente, de que el golf fue prohibido por un rey, Jaime II de Escocia, en 1457, porque observaba que este juego resultaba bastante popular en el sentido de que era practicado por mucha gente en ese aspecto. Y él entendía que era mejor, era más fructífero, más rico para las sociedades entonces, que se practicase, por ejemplo, tiro con flecha, que se practicase la arquería, y por eso fue que durante un tiempo estuvo prohibido. Sin embargo, con el tiempo, lógicamente, el golf volvió a permitirse, a considerarse un juego permitido y continuó desde el punto de vista histórico ese desarrollo como disciplina deportiva. El primer reglamento que se conoce, que fue escrito, redactado para darle un orden al juego, data de 1744. Es un reglamento que se redactó previamente a un torneo que se iba a disputar en Edimburgo, capital de Escocia, y es, como decía recién, el primer registro de un reglamento del juego del golf. Inicialmente este juego se disputaba durante 18 hoyos. Hago un paréntesis aquí y me refiero a la cuestión reglamentaria. Cuando lo veamos, la clase que viene, vamos a ver que un partido de golf, hablo de un partido a nivel profesional o a nivel amateur, pero de jugadores que están federados, que están asociados a algún tipo de entidad, de asociación, de federación que regula el deporte. Un partido de golf se disputa a 18 hoyos, es decir, un torneo puede tener por lo general más de 2 jornadas, o 2 o más jornadas de desarrollo, pero cada jornada, cada día de desarrollo de ese torneo, cada jugador debe embocar la pelota en 18 hoyos, lógicamente un hoyo por vez. Arrancará por el hoyo número 1, una vez que termine el recorrido deberá continuar por el hoyo número 2 y así sucesivamente. Inicialmente o antiguamente, un partido de golf se desarrollaba en 22 hoyos. Los participantes debían embocar la bocha, la pelota, en 22 hoyos. En 1764 se reduce esa cantidad de hoyos de 22 a 18. Se explica que esa reducción se debe a que estas son las cantidades de whisky que se pueden extraer de una botella de whisky, y es por eso, no sé por qué vinculación, pero es por esa razón que los escoceses deciden la reducción de un partido de golf de 22 a 18 hoyos. Veamos la fecha, 1764, es decir, es un deporte que si bien no tiene una fecha cierta o precisa de surgimiento, no hay un hecho claro, histórico, como por ejemplo podría ser la corrida de William Webb Ellis en el caso del rugby, que está fechada en
un día del año 1823 y que se considera como que a partir de ese día surge el deporte, más allá de que William Webb Ellis no se propuso crear una nueva disciplina deportiva, pero el golf no tiene, como la mayoría de los deportes, un momento específico, un día, un año a partir del cual se puede hablar del surgimiento de este deporte. Siempre se toma como época fundacional del deporte aquel año en el cual se creó el primer reglamento, a partir del cual se crearon las primeras reglas. Decíamos que el primer reglamento conocido data de 1744 y 20 años después, en 1764, habría ahí la primera modificación reglamentaria, si seguimos a los historiadores, con la reducción de 22 hoyos a 18 de un campo de golf. Paralelamente se van creando los primeros clubes de golf en las Islas Británicas, en ese entonces, en el siglo XVIII, y ya en el siglo XIX van surgiendo los primeros clubes de golf fuera de las Islas Británicas. Vamos a observar que estos primeros clubes tienen lugar o en regiones que luego se convirtieron en países que eran colonias británicas, o países en donde los británicos tenían presencia económica a partir de sus empresas. El primer club que se crea fuera de las Islas Británicas para la práctica del golf es en India, en la ciudad de Calcuta. El Calcuta Golf es el primer club que se crea para la práctica de este deporte fuera de las Islas Británicas, en 1829. En 1842, también en la India, se crea el Royal Bombay Club, es decir, tenemos un club en Calcuta, el Calcuta Golf, y otro en Bombay. Y el primer club que se funda en el continente americano es el Canada's Royal Montreal Golf Club, de 1873. Luego, lógicamente, vienen otros clubes, algunos años después de esta fecha, de 1873, en Argentina van surgiendo clubes o que se crean exclusivamente para la práctica del golf o que incorporan este deporte al menú de disciplinas deportivas que se podían practicar en esos clubes. Siguiendo con algunos otros datos históricos relevantes, en 1895 en Estados Unidos se juega la primera edición del Abierto estadounidense y la primera edición del torneo amateur femenino. Encontramos acá una simultaneidad, una sincronía histórica, si se quiere, en donde hombres y mujeres participan de la práctica de este deporte de manera simultánea, al menos lo vemos en lo que tiene que ver con la organización de torneos oficiales, formales, como son, por ejemplo, el US Open y el amateur femenino en los Estados Unidos. Nos vamos a encontrar que los nombres que reciben los torneos de golf son muy similares a los del tenis. Vamos a ver que podemos observar acá mismo. El US Open de golf recibe el mismo nombre que el US Open de tenis, es decir, son torneos abiertos, son torneos que tienen la misma denominación. O en el caso de los Masters, tenemos los Masters en tenis, también tenemos los Masters en golf. Hablando de Masters, en 1934 se disputa la primera edición del Masters de Augusta, que se desarrolla en los Estados Unidos, que es uno de los grandes torneos a nivel internacional de golf. Y para cerrar esta primera parte histórica vinculada más bien al golf internacional, un dato de color que es que en 1971
una de las misiones a la Luna de la NASA, logró que uno de sus astronautas, Alan Shepard, impactase una pelota de golf, con un palo de golf, por supuesto, en suelo lunar, considerándose que el golf ha sido el primer deporte que se pudo jugar de manera intergaláctica o de manera extraterrestre, ¿no? Por fuera de lo que es el globo. Este es un dato de color, lógicamente, que menor, pero bueno, que viene al caso. Seguramente habrás servido para al menos instalar a este deporte desde un punto de vista marketinero, a partir de aquella misión a la Luna por parte de los Estados Unidos, en cuanto a lo que significó la práctica de este, no la práctica de este deporte, sino la realización de una mera acción de juego, como es el golpe, en suelo lunar. El tema era que había que meterla en un cráter y era un poquito más fácil. Claro. Si dominabas el tema de la falta de agarre con el territorio, porque, bueno, la podías tirar 200, 300 kilómetros, dicen, a la falta de gravedad, ¿no? Claro. Y bueno, el palo quedó, el palo de golf que se utilizó quedó en exhibición en lo que es la Asociación de Golf de los Estados Unidos. Hablando desde el punto de vista de... Se fue el sonido, Juan. Ahí. Espera, me silencia, no me di cuenta. Uh-huh. Lo que quería decir era, como para cerrar luego de la anécdota lunar del golf, lo que quería comentar era que en materia de instituciones que regulan el juego, el deporte básicamente, a nivel internacional vamos a encontrar dos grandes instituciones. Se me silencia. Vamos a encontrar la Asociación de Golf de los Estados Unidos, y del otro lado del Océano Atlántico vamos a encontrar a la Royal Ancient Club de San Andrés, que es en los Estados Unidos, en Inglaterra, la que regula el deporte, la que va fijando modificaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el reglamento y demás. Este es un panorama breve de la historia del golf a nivel mundial, más o menos desde sus orígenes hasta la actualidad. Antes de pasar a lo que es el desarrollo del golf en Argentina, no sé si hay alguna duda o alguna cuestión como para comentar que por ahí hayan escuchado alguna vez. No, a ver, básicamente esto que dice Juan es, las dos grandes entidades son la británica, la estadounidense, y los dos lugares son St. Andrews y Augusta, que de alguna manera, como nos pasa con el tenis y esto de la idea de los 4 Grand Slams y los lugares con mayor tradicionalidad del tenis, bueno, es algo que en el golf está exactamente igual de marcado, y esta particularidad de que son de alguna manera las grandes mecas internacionales del golf. Esto no quiere decir que no haya hoy desarrollo en el mundo de una manera que les pasa lo mismo que en el tenis. O sea, hasta que apareció Andy Murray, era poco probable ver a un británico en el primer plano internacional, y para ellos era un karma terrible.
No pasa tanto en el golf. Digo, en el golf, tanto los estadounidenses, sobre todo, como algunos británicos de un tiempo a esta parte, donde ellos todavía mantienen mucho la lógica de las 4 naciones, o sea, los escocés, irlandés, inglés propiamente dicho, o galés, sobre todo los escoceses, siguen teniendo una prominencia. Repito, a nivel súper profesional, hoy los asiáticos, los españoles, argentinos, tenemos casi la misma posibilidad y la misma llegada que tienen los europeos. Se mantiene ese velo de está entre Escocia y los Estados Unidos la situación tradicionalista marcada. Bien, seguimos con la historia argentina. Algo que decía Alejandro recién en cuanto a la participación de los argentinos a nivel mundial. Argentina, a nivel golfístico, no es una superpotencia mundial, ha tenido un exponente histórico y de gran renombre como es Roberto de Vicenzo, pero en la actualidad, en lo que es el continente, detrás de los Estados Unidos, Argentina es un país que tiene excelentes golfistas y que desde hace mucho tiempo que es así. Ya entrando a lo que es la historia en nuestro país, algo que parece repetitivo y que por allí hasta puede cansar en cuanto a escucharlo, pero son los británicos los que traen este deporte. El ingreso o la llegada del golf a Argentina es a partir de los ingenieros, los capataces, los obreros británicos que llegaban al país a trabajar en lo que era la construcción de los ferrocarriles, más todos los empleados que llegaban y profesionales británicos que llegaban a trabajar en las otras empresas de ese origen, los que traen los deportes británicos y los que trajeron, en este caso particular, también el golf. En Argentina, el primer partido de golf del cual se tenga un registro oficial data de 1892, es decir, fines del siglo XIX, se juega el primer partido de golf. Lo practica o lo juega Valentín Scruggi, que es considerado el padre del golf simplemente por este hecho, por el hecho de haber sido la primera persona que en estas tierras jugó un match, un partido de golf. Algunos años atrás, otro escocés, Scruggi era escocés, otro escocés, hablamos de Henry Smith, llegó al país trayendo consigo palos de golf y equipamiento para la práctica de este deporte. Y lo anecdótico / curioso y gracioso es que cuando él baja del barco y se somete al chequeo de los trabajadores de la aduana argentina, no lo dejaban avanzar, no lo dejaban pasar, porque entre sus pertenencias estaban estos palos de golf a los cuales los empleados de la aduana no conocían, no sabían de qué se trataba. También la barrera idiomática complicó un poco la explicación y se encontró demorado Henry Smith durante unos cuantos minutos hasta que pudo finalmente, ingresar al país y llevarse consigo todo este equipamiento de golf. Pero bueno, los primeros elementos para la práctica del golf fueron traídos por Henry Smith en el año 1879. Y es a partir de ese momento en donde se considera más o menos como una fecha cierta o algo cierta el comienzo de la práctica del golf en nuestro país. Luego vendría el primer partido oficial, el primer partido del cual se tenga un registro oficial, jugado por Valentín Scruggi, otro escocés, como decíamos, a quien se lo conoce como el padre del golf argentino, pese a que era
una persona de nacionalidad escocesa. El primer club de golf de nuestro país es el San Andrés Club. Sin embargo, los otros clubes que se iban fundando en esos años, fines del siglo XIX, van incorporando la práctica del golf paralelamente. Si bien clubes que habíamos ya más o menos visto con los otros deportes, el Lomas Athletic, el Hurlingham Club, etcétera, si bien eran clubes que se iban fundando para la práctica de determinados deportes, también iban incorporando la práctica del golf en sus instalaciones. Pero el San Andrés Club es, podríamos decir, el club de golf clásico de Argentina. Fue un club creado específicamente para la práctica de este deporte a fines del siglo XIX. Ahí, Juan, se respeta esta lógica de casi todo el deporte argentino de la referencia británica y no la referencia estadounidense. Y bueno, y también se repite, como ya has contado en casi todos estos planos de historia, las vinculaciones de los ferrocarriles. El San Andrés respeta en el nombre el St. Andrews de los escoceses, y además está a escasísimos metros de una estación ferroviaria importante, que es la que va hacia el oeste en la República Argentina, y después vemos que también los clubes hacia el sur respetan las lógicas de grandes terminales ferroviarias, el Ranelagh y el Lomas, como dijo Juan, y eso me parece que también es central para marcarlo. Pero la otra cosa que no siempre se dice, porque es bastante lógica, que es a tener en cuenta, es que no, a diferencia de muchos otros deportes, no hay espacios tan grandes dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para poder desarrollar grandes campos de golf. Estamos hablando de campos, y por eso es tan preeminente la provincia de Buenos Aires en este nacimiento del golf en la Argentina. Claro. La difusión del golf en nuestro país se produjo como tuvo lugar con los otros deportes, desde lo que es la ciudad de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, hacia el resto del país. El desarrollo primero en otras ciudades portuarias y más tarde en ciudades o puntos geográficos más alejados de los puertos, al igual que en el caso de, como hemos explicado en clases pasadas, del rugby, del tenis, del fútbol, etc. Desde el punto de vista de lo que es la burocratización del golf como deporte en Argentina, recién en 1926 se crea la Asociación Argentina de Golf. Esta institución se creó en septiembre de 1926, fundada primero por los clubes de aquel entonces. Básicamente eran en su gran mayoría clubes fundados en lo que es esta región del país, lo que hoy conocemos como el AMBA, y algún que otro club del interior, como un club de golf de Venado Tuerto, o al año siguiente la incorporación de un club de golf de Córdoba, pero inicialmente la Asociación Argentina de Golf fue creada por los clubes de esta zona del país. La Asociación Argentina de Golf actualmente tiene más de 250 entidades afiliadas. Y otro dato importante en cuanto a lo que tiene que ver con la razón de ser de la existencia de la Asociación de Golf es que esta administra el hándicap de los golfistas. Administra el hándicap de más de 45.000 golfistas de todo el país. El hándicap es
una marca que llevan consigo los jugadores, un dato del nivel de juego que puedan tener los jugadores de golf y que se usa para la práctica de los torneos. Lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene seguramente, pero para poder participar de manera federada, los golfistas deben alcanzar o deben contar con un nivel de hándicap determinado. Ese nivel de hándicap es otorgado por la Asociación Argentina de Golf, la cual se dirige con vedores, con personal propio, a los clubes de golf o a los clubes en los cuales se practica golf, y ahí examina, es como que toma una suerte de prueba de los jugadores asociados a un club o que juegan en un club que participa de manera formal y a nivel competitivo, y de acuerdo al empleo de golpes que utilicen en los hoyos que se empleen para este tipo de prueba, es que se le asigna a estos golfistas un hándicap determinado. Esa tarea, esa acreditación del hándicap, la lleva a cabo la Asociación Argentina de Golf, que además, entre otras tareas, como por ejemplo no solamente la de promocionar la práctica del golf, la de difundirlo y la de representar al golf desde el punto de vista institucional en nuestro país y en el exterior, la AGG, la Asociación Argentina de Golf, también tiene como funciones organizar los torneos argentinos de aficionados y aficionadas y los torneos argentinos interclubes. Además, patrocina torneos regionales, los denominados torneos abiertos que se juegan, por ejemplo, en Córdoba, el torneo abierto del centro o el torneo abierto del litoral, en Rosario, el torneo abierto del norte, en Tucumán, el torneo abierto del sur en Mar del Plata y el torneo abierto norpatagónico que se disputa en Bahía Blanca. Estos torneos son organizados por clubes de golf específicos, históricos, característicos de nuestro país, que tienen el patrocinio de la Asociación Argentina de Golf. Y por otro lado, la AGG, la AAG, la Asociación Argentina de Golf, organiza sus propios torneos, como los que mencionábamos recién, el argentino de aficionados y aficionadas o los torneos argentinos interclubes. En estos participan los distintos clubes que están afiliados a la Asociación Argentina de Golf con sus jugadores. Así es como se va desarrollando la competencia a nivel nacional, ¿no? A partir de torneos organizados por la Asociación Argentina de Golf y por torneos que organizan los propios clubes que cuentan con el patrocinio y el reconocimiento formal de la Asociación Argentina de Golf. Y para ir cerrando ya la cuestión de la parte histórica del golf en nuestro país, un dato que no es menor es hablar de Roberto De Vicenzo, que fue el gran tenista, el gran golfista argentino. Dije tenista porque estaba pensando en que De Vicenzo fue considerado uno de los 5 o 6 mayores deportistas argentinos durante el siglo pasado, junto, por ejemplo, a Fangio, a Monzón, a Vilas. Roberto De Vicenzo integra un cuarteto, un quinteto de los grandes deportistas argentinos, lógicamente que esto a partir de los logros obtenidos a nivel internacional. Roberto De Vicenzo fue campeón de gran cantidad de torneos internacionales, entre ellos, por ejemplo, el Abierto Británico en el año 1967, logro que le valió, lógicamente que a posteriori, que la Asociación Argentina de Golf
instaurase como Día Nacional del Golf al 15 de julio de cada año, por supuesto, a partir de aquel logro de Roberto de Vicenzo, un 15 de julio, pero de 1967, en Inglaterra ganando el Abierto británico. Y un dato que no es menor, este día, el 15 de julio, fue instaurado como Día Nacional del Golf por una iniciativa de Estudiantes de La Plata, que es una institución asociada a la Asociación Federada, en la Asociación Argentina de Golf y en la Asociación Metropolitana de Golf, y que tuvo la iniciativa de que se reconociese la labor de Vicenzo a partir de instaurar como 15 de julio Día Nacional del Golf. Un dato que para nuestra ciudad es muy importante porque se trata de una de las instituciones deportivas de la ciudad y que no podíamos soslayar en cuanto a esta iniciativa de tipo institucional que tuvo Estudiantes en su momento para que el 15 de julio fuera instituido como Día Nacional del Golf por parte de la Asociación Argentina de Golf. Este es el panorama escueto, breve de lo que es la historia del golf argentino. Hay mucho más para hablar, pero tampoco viene al caso en esta oportunidad. Vamos a enviarle un texto sobre este tema con información que está básicamente extraída de lo que es la página de la Asociación Argentina de Golf, que es información, digamos, oficial, así que con ese texto se complementaría, que reitera en líneas generales lo que hemos explicado ahora y que complementaría la data de la historia argentina del golf desde más o menos sus inicios, allá por finales del siglo XIX y estos últimos datos que hemos dado, como por ejemplo la institucionalización del Día Nacional del Golf como el 15 de junio. Ale. Sí, inauguramos, no sé si pudieron apreciarlo en toda su magnitud, mientras íbamos hablando, la posibilidad de compartir alguna pantalla y metimos alguna referencia de texto y de imagen, no para que lo leyeran ni nada de eso, sino que básicamente desde allí va a salir la base de lo que tienen para leer. Es un capítulo de historia internacional de un texto español y por eso, bueno, tiene algunas referencias sobre España y básicamente lo que dijo Juan también de la historia a partir de la Asociación Argentina. Lógicamente que uno puede pensar que se debe tener a la vista dos situaciones, o sea, la necesidad de espacios abiertos. Esto podría llevarnos a pensar de que hubiese sido mucho más desarrollado el juego tierra adentro, pero la particularidad de los surgimientos y los nacimientos en Argentina, siempre en relación a vías férreas o a puertos, es muy fuerte. Para sumar, digo, de Vicenzo a esta parte, Argentina ha tenido un gran desarrollo, un desarrollo muy, pero muy fuerte. De hecho, hoy ya hay deportistas que tienen algunos de los mismos títulos que tenía de Vicenzo y no tienen tanta trascendencia internacional porque está este velo de que no es un deporte masivo como son otros de los deportes más popularizados en la Argentina, pero qué sé yo, digo, nombrar a Romero, nombrar a Cabrera, nombrar a Cóceres, digo, en ese plano también ahora, mucho más cerquita en el tiempo, tenemos que los mejores jóvenes argentinos que se desarrollan en este deporte están jugando el golf estadounidense en universidades. Una de las particularidades que tiene este deporte es que todavía sostiene muy, pero muy fuerte el desarrollo amateur.
Una vez que vos cruzás la frontera de amateurismo a la del profesionalismo, jugás solo circuitos profesionales o jugás por gusto en función de una afiliación a un club o lo que sea, pero todavía tiene esa raigambre tradicionalista del amateurismo muy, pero muy fuerte. Y repito, estos grandes golfistas jóvenes argentinos, hoy la mayoría están jugando en los Estados Unidos en espacios universitarios. ¿Esto quiere decir que no ganan guita? No, no quiere decir eso. Guita ganan, efectivamente, porque ya también las reglas del amateurismo han variado mucho, incluso en lo que son los deportes universitarios. Pero bueno, sí, cosas que hay que casi tener en cuenta. Respecto de la mujer, Alexis, sí, lo que tiene es ese vínculo fuerte tradicionalista de que es un deporte de hombres, pero hoy por hoy en el desarrollo tenemos muy buenas golfistas jóvenes, y el mundo también de alguna manera está admitiendo cierta paridad, todavía no está marcado en lo que son las competiciones, porque en la clase que viene lo vamos a ver quizá un poquito más fino, no quiero adelantar mucho. Hay una particularidad muy, muy específica, que uno piensa que como es un deporte que hay que mandar un objeto muy lejos, hay que tener mucha fuerza, y esto no es así. Lo voy a dejar planteado ahí nada más, para poder desarrollarlo la clase que viene. No es un deporte físico desde el punto de vista que podrían ser los deportes de contacto, donde es muy difícil equiparar los géneros y esas otras cuestiones que abundan. ¿Dudas, planteos, situaciones? Bueno, es imposible escindir la historia del golf nacional al nombre de Roberto De Vicenzo. O sea, cualquiera de las referencias, es más, él vivió los últimos años de su vida al lado del Ranelagh, del campo de golf de Ranelagh, ahí en Gleu, y era como una meca, o sea, era el lugar donde el golf argentino transitaba para ir a hablar un ratito con el maestro De Vicenzo y tener de alguna manera la bendición de Vicenzo para lograr algunas cosas. Pero bueno, es muy interesante la historia de vida de Vicenzo, porque lógicamente no es una persona de clase alta, es un caddy, es un pibe pobre, precisamente al lado del golf de San Andrés, es de una localidad que se llama Chilavert, en el partido de precisamente Malaber. No es partido, pero es la localidad, Chilavert, en Malaber, y el partido ahora se me fue, San Martín. Y efectivamente es un pibe que saca pelotitas del agua para revenderlas, y bueno, y en algún momento la trayectoria de acompañar a los jugadores que tenían mucho dinero lo va haciendo mejor jugador. Y esa es una historia que es muy repetitiva en el golf. Digo, no es solo de Vicenzo, sino que hay muchos grandes golfistas internacionales que arrancan vinculados al juego con el hecho de llevarle el bolso a señores con dinero. Pero bueno, después vamos a ver en la clase que viene algunas otras particularidades de este deporte a los cuales hay que tenerlo en cuenta, y siempre, lógicamente, con esta lectura y esta mirada de que después vamos a tener que pensar procesos periodísticos al respecto. ¿Dudas, planteos?